que se pretende demostrar con este tipo de trabajos es que ni la ciudad ni los sitios son estáticos, cambian de lugar y de nombre dependiendo del momento o de la misma generación. Ese espacio es muy significativo para la ciudad, es un espacio donde se reconcilian diferentes memorias. Para nosotros dentro de la exposición lo interesante es pensar cómo se ha nombrado. Antes tenía un nombre, cuando en la época colonial se le llamaba la plaza o la plazuela de las Nieves. Era una plaza de mercado muy importante donde la ciudad venía desde el centro y se abastecía de los productos principales, la papa, el maíz, todo lo que venía desde la sabana, desde el occidente y venían a la ciudad. Con la llegada de la República en el siglo XIX y más hacia 1910, la plaza cambia de nombre. Ahora es reconocida como la Plaza Caldas. Se le cambia el nombre a esta Plaza de las Nieves por Plaza Caldas, precisamente por el monumento que encontramos aquí. Esta es una intención de llamar y renombrar a todos los espacios de acuerdo a una conmemoración histórica y política, en este caso Caldas. Caldas es el gran prócer intelectual que representa todo lo que la élite criolla quería en ese momento. Inteligencia, dinero y un reconocimiento a nivel nacional, interno de la República y a nivel externo. La plaza durante gran parte del siglo XX recoge ese nombre, Plaza Caldas. Ya hacia los años 80, con diferentes luchas, diferentes contextos, cambia de nuevo el nombre. Y en este caso se va a llamar la Plaza Umaña. Sin embargo, aún muchos conocen esta plazoleta como la Plazoleta de las Nieves, y muy pocos saben quién es el prócer que está en la mitad de la misma. Cuando uno piensa en lugares, uno piensa que los lugares son estáticos, pero nunca vemos que los lugares son dinámicos. Son dinámicos en la memoria de las personas. Si bien la plaza cambia de nombre, hay mucha gente por historia, porque en el colegio se la presentaron así, que la asocia a la Plaza de las Nieves. Tristemente, hoy las personas deambulan por estos sectores sin preguntarse siquiera por quiénes son estos personajes. Esto se debe a que la ciudad en el siglo XX experimenta un cambio abrupto, un crecimiento abrupto. En el corte de 1910-1920, la ciudad sufre una gran expansión y se va hacia Chapinero, hacia la creación de un nuevo barrio por la carrera séptima o la carrera real, y la gente comienza a migrar muy rápido. Entonces toda la memoria que se construye en 1910 queda como en un limbo, queda estancada en los espacios. Entonces por eso muchas personas comienzan a reconocer calles, nombres de avenidas, nuevas avenidas que se construyen hacia el norte, olvidando o dejando en la memoria todos estos monumentos. Entonces hoy en día en la ciudad se reconocen son las calles, los nuevos parques, los nuevos espacios públicos que llaman la gente. Toda esta monumentalidad queda un poco encerrada en la historia del centro de la ciudad. Precisamente para tratar de rescatar esa memoria, estos personajes se encargan de crear todas estas exposiciones, resaltando cada una de estas creaciones. Lo que nosotros hacemos para que estos monumentos, estos espacios comiencen a ser parte de la vida cotidiana, no solo un pequeño sector, sino de sectores mucho más amplios, de jóvenes, es crear estas exposiciones. Crear exposiciones donde mostremos ese recuento histórico de cómo los espacios se cambian, cómo cambian los nombres y cuál es la importancia dentro de la ciudad actual. Entonces nosotros invitamos a los jóvenes, invitamos a colegios, invitamos que en los domingos o en los espacios libres habiten la ciudad. No una ciudad encerrada en pequeños espacios, sino la ciudad grande. En este caso, movilizarse hacia el centro, ir hacia los parques del centro de la ciudad.
Otro de los monumentos creados en aquella celebración de 1910 fueron varios kioscos, como el de las máquinas, que emulaba la arquitectura construida en hierro, el egipcio, con detalles decorativos de templos egipcios antiguos, el de las bellas artes, de estilo Art Nouveau, el de la industria, que evocaba la arquitectura oriental, y el de la luz, del arquitecto italiano Pietro Cantini. El kiosco de la luz, que se encuentra en el mismo parque. Quizás es el monumento más interesante y más bonito que nos dejó la historia. Fue el primero que se construyó en cemento sólido, gracias a la compañía Samper, la cementera que hoy todavía conocemos, y fue el que revivió grandes cambios. Los demás monumentos se fueron cambiando, se fueron destruyendo, se trasladaron. El kiosco de la luz, milagrosamente, decimos nosotros, gracias al cemento, conservó toda su estructura. Y hace unos 15 años más o menos fue remodelado completamente. Ese es un monumento que no conocemos, que está totalmente aislado de su contexto, pero que en sí mismo guarda una historia. Y es la historia de cómo la luz, cómo el cemento, cómo esas intenciones de modernidad se quedan en la ciudad, en Bogotá hacia 1910. No hace falta ser experto en la historia ni en arquitectura para conocer parte de la historia de aquella época. Simplemente con un poco de curiosidad por los espacios que quizás recorremos frecuentemente. Por eso Guillermo nos plantea una posible ruta que no es desconocida para nadie. Una posible ruta, por ejemplo, si se viene desde el sur, coger por la Caracas, mirar cómo se han transformado los parques al lado de la Caracas y subir por el eje ambiental a llegar al centro de la ciudad. Ahí vemos la Pola, como estuvimos observándola hace unos minutos, y luego cogemos un paseo o un septimazo. El septimazo es algo típicamente bogotano, es capitalino, es caminar, pasear, recorrer y oler la séptima. Y cuando uno va caminando por la séptima se va encontrando esa ciudad, esas transformaciones. Los cafés donde tomaban gente, donde la gente tomaba café, los casinos, la calle, las iglesias, esa arquitectura que se ha cambiado entre republicana, actual. Y allí donde comenzamos a interactuar con los monumentos, en este caso Caldas. Más adelante vamos a encontrar el Parque Nacional, el Parque de la Independencia. Así es que la invitación está abierta y la inquietud queda también para recorrer espacios, apropiarnos de ellos y dejar en las próximas generaciones recuerdos de nuestra historia. La exposición lo que busca es que la ciudad no sea una ciudad estática y que la gente pueda conocer esa ciudad que no transmite todos los días. Como el centro de la ciudad no solamente es el lugar de historias, de resignificaciones y en últimas de la identidad tanto bogotana como colombiana, porque no solamente es la construcción de la ciudad metropolitana, de la Atenas sudamericana, sino además es la construcción de la nación, que en últimas es lo que se quiere, que es lo que se quiso hacer en 1910 y también lo que se quiere hacer que se hizo con las fiestas del Bicentenario, que es resaltar todas las buenas características que tiene Colombia y Bogotá.